Bueno, siempre es interesante y agradable conversar con Pavel Lisa Contreras, economista, académico y un articulista que nos pone a leer y a estudiar cada vez que hace una publicación, como la última referida a qué significan las últimas medidas adoptadas por el Banco Central para la economía dominicana. Y sobre esto nos gustaría que Pavel Lisa compartiera que analizara cuál es el impacto y por qué el Banco Central está adoptando esa serie de medidas. Bueno, lo que yo escribí el sábado pasado, en ese momento no había salido a la luz pública la nueva información que salió de que la economía había crecido en el primer semestre a una tasa de 4%. Esto es una tasa inferior a la tasa media a la que ha crecido la economía dominicana en los últimos 40, 50 años, que es por encima del 5%. Y yo creo que eso fue en el fondo lo que disparó las alarmas en el Banco Central y abrieron la llave monetaria, es decir, flexibilizaron su postura procurando reducir las tasas de interés. Yo había adelantado en el artículo, digamos, algunas cosas que son, digamos, relativamente obvias, y era que la Junta Monetaria se había flexibilizado. Había flexibilizado porque entendía que había restricción de liquidez y había respondido a la queja de sectores de que no había suficientes facilidades, repito, de liquidez. Y digamos que yo pensé que en principio había sido había mostrado sensibilidad política, pero ahora me doy cuenta de que también se dieron cuenta de que las cifras estaban bastante por debajo de lo que ellos habían proyectado. La economía este año iba a crecer menos, iba a terminar creciendo menos que en años anteriores. Habían dicho que 4 y pico. Sí, habían 5 y algo. Cinco Pero y cuando algo vieron la había cifra sido del reducido. 4, yo creo que se asustaron un poco. Pero del y 4 reaccionaron. al 6, 6 punto, ¿cuánto fue el año pasado? 6.3. 6.3 es una caída de más del 50%. No es una tasa mala. No, pero digo en relación al año a lo que esperaban y en relación al crecimiento de los últimos 2 o 3 años, yo creo que motivó a preocupación y sencillamente pero soltaron hay las amarras. saltos, porque el mismo día que la Junta Monetaria adoptó esa disposición, había salido en el principal o uno de los principales diarios del país la información atribuida al Banco Central de que había suficiente liquidez en la economía. Ese mismo día es que la Junta Monetaria adopta esas decisiones. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que eso es discursivo para un poco calmar. Lo primero era lo discursivo. Era lo discursivo. Y ya cuando toman la medida dicen, bajamos el encaje legal. Pero el mismo día salió el título y ese mismo día que la Junta Monetaria decide lo contrario. A veces se cometen ese tipo de ¿Pero errores. qué ha pasado? ¿Qué factores habrían incidido? Digo, se sabe que este año no puede ser igual que el año pasado, que fue un año electoral. Y además, yo creo que varios elementos. Primero, yo pienso que efectivamente el Banco Central se le pasó la mano en términos de la represa monetaria. El Banco Central tiene una política muy agresiva de mantener la liquidez de la economía a raya, porque tiene el objetivo de mantener la inflación a raya y la tasa de cambio a raya. ¿Y cómo hace esto? Principalmente lo hace a través de lo que llamamos los economistas las operaciones de mercado abierto, es decir, la colocación de títulos del Banco Central. El Banco Central le pide prestado a la economía, al público, a las instituciones financieras en particular, y dice, ok, yo te ofrezco una tasa de interés, préstame. Y con eso mantiene la cantidad de pesos restringida en la economía y al mantener esa cantidad de pesos restringida, pues mantiene la tasa de cambio y la inflación a raya. Pero ¿qué ha venido pasando en los últimos años? Que tanto la tasa de cambio como en particular la inflación ha estado muy por debajo de la meta. Si la meta de inflación es que oscila entre 3 y 5%, pero sin embargo en varios años ha estado por debajo de 2%, ¿ya? Y por debajo de 3%. O sea, digamos que está demasiado agresivo. Forzando el bingo, dicen los jugadores de... Y yo creo que de manera innecesaria. Claro, eso ha sido ayudado por también bajos precios del petróleo, que reducen la presión inflacionaria. Pero, ¿por qué mantener una tasa de inflación tan baja innecesariamente? Porque eso tiene un costo. La gente dice, no, qué bueno que haya menos inflación. Sí, pero estamos hablando de una inflación de 2, que suba, digamos, al 3, 3,5, que se mantenga cerca precisamente de la meta. Porque hasta mantenerlo por debajo de la meta es minar la credibilidad de la propia meta. No es solo por encima,
también por debajo es minar la credibilidad. Ya realmente no sabemos cómo va a cerrar la inflación este año o el año que viene en función de la meta misma. Entonces yo creo que a ellos se le ha venido pasando la mano. Creo que hay una idea de que una tasa de cambio rígida y una inflación del 0% es el mejor de los mundos. Y yo creo que eso es equivocado. Nosotros seguimos teniendo unos problemas estructurales muy fuertes. Bueno, por ejemplo, la economía dominicana sigue dando notaciones de cada vez más dependencia de factores exógenos. Bueno, crecimiento del turismo, un poco por factores ajenos a nosotros. Las remesas siguen creciendo. Los precios de los metales han mantenido un poco las exportaciones, pero no la producción agroindustrial dominicana. O sea, ¿qué pasa en la economía? A ver, yo creo que la explicación está todavía en la coyuntura, aunque se monta sobre bases estructurales. El otro elemento de la coyuntura, y ahora dentro de los factores más estructurales, es el tema del gasto público. Sí. Cuando uno toma las cifras fiscales de los primeros 6 meses del año, uno se da cuenta que la inversión pública está aterrizada. O sea, que no tiene el activismo que suele tener. Generalmente la inversión pública crece mucho más en el segundo semestre que en el primer semestre, de acuerdo a las cifras oficiales que se publican. Sí. Pero este año la inversión pública en el primer semestre ha sido particularmente baja. Entonces eso también puede explicar por qué el bajo crecimiento. Entonces tú tienes como, digamos, dos elementos que están constriñendo el crecimiento. Una política monetaria muy agresiva, y ahora el Banco Central la corrige, y yo creo que está muy bien que la corrigiera, yo creo que fue oportuno, creo que fue inteligente haberlo hecho, reaccionaron, pero por otro lado está la política fiscal, que ha estado bastante restringida. Con esto quiero decir lo siguiente, no quiero decir con esto que el gobierno tiene que tumbar el gasto para controlar el déficit. Lo que quiero decir con esto es que aunque el gobierno debería de procurar lograr un déficit menor al que al propio gobierno se ha propuesto, tampoco se trata de derrotar la inversión pública. Hay que mantener cierto ritmo de inversión pública, procurando que al final de año cierre, digamos, en 2% del PIB el déficit. Yo creo que eso sería una buena señal. Pero en este momento, como van las cifras, terminaríamos, eso no va a ser posible, pero terminaríamos, como el propio ministro de Economía lo dijo, con un déficit increíblemente bajo y poco saludable. Entonces yo creo que esos dos elementos están influyendo en que la economía se haya ralentizado. Entonces ahora lo que esperaríamos es que la política fiscal haga su trabajo de activar el gasto público para elevar el nivel de crecimiento, por lo menos al 5%, eso es lo que yo esperaría en los próximos meses. Lo que yo esperaría es que en los próximos meses veamos una reactivación económica. ¿Se podría esperar una disminución de las tasas de interés, eso es lo que uno esperaría. Activa? De hecho, ya los bancos habían venido reduciendo la tasa de interés por motivo propio. ¿Dónde está la tasa de interés ahora mismo para el público televidente? Si mal no recuerdo, entre 13 y 14%, la promedio del mercado. La promedio. La promedio, porque hay una banda. ¿Y en el mercado internacional hoy día? No, si hablas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, creo que, no sé, 1%. 1%, menos de un 1.25, sí, creo. Sí. Eso es lo que hay. Y aquí estamos en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que la tasa más baja que existe, la LIBOR, quizás de Londres, es la más baja. ¿Y aquí la pasiva? No, bastante baja. 4%, 5, 6, entre 4 y 6%. Es muy baja. Ahora, veamos los factores estructurales. Hablamos de los factores coyunturales. Política monetaria muy restrictiva, política fiscal también muy restrictiva, probablemente se reacomoden y veamos un mayor crecimiento, pero todo esto se monta, como dice Juan, en un escenario en donde la transformación productiva no se logra dar. Tenemos 10 o década y media de no cambio o transformación sustancial en el aparato productivo dominicano. Y la prueba más clara es cómo las exportaciones reales per cápita se han mantenido estancadas a lo largo de los últimos 15 años. El déficit comercial. O sea, hoy estamos exportando, en términos de bienes, no de servicios, o sea, no de turismo, pero en términos de bienes estamos exportando lo mismo que exportábamos en el año 2000. O sea, que y eso 17. Incluyendo minería, porque si le sacamos minería sería menor. Sí. Incluyendo minería, estamos en el mismo nivel del 2000. Exactamente. Claro, hubo una fuerte caída, debo decir, 2008, 2009. Primero la crisis internacional, segundo el cambio en la regla de comercio de textiles, que tumbó las exportaciones de confecciones textiles de zona franca. Se recuperaron de manera interesante, se diversificaron, encontramos el mercado haitiano,
para la industria manufacturera y eso hizo que las exportaciones rebotaran, pero de 5 años para acá lo que hicieron fue volver al mismo punto del año que antes de la caída y se ha mantenido estable. El mercado haitiano, ya no lo habíamos encontrado desde antes. No, pero crecieron de 2010 en adelante, han venido creciendo de manera, las exportaciones hacia el mercado haitiano. Ah, nuestras exportaciones. Encontramos el mercado haitiano en el sentido de que aumentaron. Coincide con después del terremoto. Venía creciendo desde antes, muy intensamente, y después del terremoto continuaron creciendo hasta los últimos 2 años donde se ha estabilizado. Se ha paralizado. ¿En cuánto estuvo la última cifra que tú manejas, las exportaciones e importaciones? Si mal no recuerdo, 1.000 millones, porque llegó hasta 1.400, 1.300 millones, sí. Pero con las restricciones que puso Haití, yo creo que en procura de empujar su propia industria manufacturera, yo creo que también como parte de la lucha de intereses adentro y la búsqueda de impuestos. Y además el conflicto entre importadores. Sí. Es decir, los que importan de República Dominicana están en conflicto con los que importan desde otras partes del mundo. Entonces eso hizo que se pusiera la veda y eso hizo que bajara hasta unos 1.000 millones, 900 millones de dólares. ¿Y cuánto estamos importando de Haití? Cero. 20 millones, 50 millones, 30 millones, o sea, muy poco. Cheles, sí. Sí. Bueno, entonces yo creo que ahí está, yo creo que la base del problema, del crecimiento a largo plazo, y además de un crecimiento de base amplia, no solo crecer. Es el único mercado con el que nosotros tenemos una gran ventaja competitiva. Pero ya no hablan, los economistas casi ya no hablan del balance comercial dominicano. Lo que pasa es que tenemos porque es una manera de ocultar nuestras deficiencias productivas y de exportación. ¿Cuál es realmente el balance entre exportaciones e importaciones de bienes en la República Dominicana? Yo creo que estamos exportando, creo que exportamos cerca de 9.000 millones de dólares e importamos 18.000 millones de dólares. El doble. El doble. O sea, en bienes. En bienes. Pero hay que sumarle a eso las exportaciones de servicios, bueno, turismo. Por supuesto, ya son sabemos 6.000 millones de dólares. Y eso, digamos, te lleva a las exportaciones totales hasta 15.000 millones de dólares. Todavía una brecha comercial importante. O sea que se cubre con las remesas y se cubre con otras cosas que no están tan claras. Se cubre con varias cosas, con como el turismo. Por ejemplo, el lavado de dinero se cubre con varias cosas, con exportaciones de servicios, turismo, con inversión extranjera directa, con crédito público y con remesas. Esas son las fuentes que terminan. Esa es la principal, ¿no? Pero también, fíjate, sí, no lo estoy diciendo en orden de importancia, pero también hay que decir que, cuando dije que con inversión extranjera directa, pero hay que decir que hoy estamos repatriando utilidades en un monto no muy lejano a lo que ingresan, a las nuevas inversiones que ingresan. Es decir, el monto que las empresas de inversión extranjera trasladan repatrian a sus sedes, sí, es mayor, es un poco mayor que el monto de nueva inversión que se recibe todos los años. Sí. Por lo tanto, igual que el crédito, la inversión extranjera es un préstamo. Sí. ¿No? Que al final tienes que pagarlo. El otro factor son los déficits fiscales, el otro factor de enfermedad de la economía y el incremento del endeudamiento. El año pasado la deuda creció casi a 10 millones de dólares por día, o sea, 470 millones de pesos diarios de crecimiento de la deuda. Este año se mantiene ese nivel. Más o menos el mismo. Se mantiene. O sea, cada día que pasa nosotros debemos 470 millones de pesos más. Sí, porque ahí no hay una determinación. Primero, no hay el poder político para convocar no hay el liderazgo ni la credibilidad para convocar a un pacto fiscal que reestructure toda la fiscalidad dominicana. No solo se trata de... Pero no será que no hay voluntad política. Eso es lo que él dice. O sea, bueno, ¿con qué fuerza el gobierno dominicano en este momento va a sentarse y convocar a una discusión amplia sobre este tema? Ni el pacto eléctrico lo han terminado. Bueno, entonces... tú tuviste en la discusión. El ejercicio de la política ha comprometido la capacidad de resolver los problemas económicos. Y en este caso del déficit fiscal en particular, de los impuestos, de la equidad, porque el Estado es fundamental para el tema de la equidad y enfrentar la cuestión de la pobreza, porque la pobreza está íntimamente vinculada a la capacidad de ofrecer bienes públicos, de servicios públicos básicos, educación, salud, seguridad pública, justicia, protección del medio ambiente. Entonces, eso pasa necesariamente por incrementar los ingresos fiscales, pero al mismo tiempo por gastar más y gastar mejor. No hay vía alternativa a enfrentar los problemas sociales de este país, sino a través de, además de una economía que crece y que crea empleo,
un gasto público robusto Bueno, pero que financie salud digamos y que que se está financie haciendo educación. un esfuerzo. Este año, por ejemplo, los ingresos fiscales han estado incluso ligeramente por encima de lo proyectado. Sí, pero eso, no estamos hablando de algo mucho más importante que y eso. hay Eso, un esfuerzo de impuestos internos sí, y hay que darle la bienvenida a eso, hay que apoyar el esfuerzo de la disminuir dirección. la evasión. No, eso yo creo que es muy importante. Pero eso es un esfuerzo que tiene que hacer cualquier administración tributaria de forma permanente. Y hay que darle la bienvenida del nuevo impulso que le ha dado el director. Sí. Pero eso no te va a cambiar rápidamente Sí. la estructura tributaria, la capacidad de recaudación, sino Bueno, que tú lo hace a largo tuviste plazo. entre los economistas que tuviste con el sector social cuando hubo el último intento de pacto fiscal, que fue después de la asunción del gobierno del presidente Danilo Medina en el 2012, la última etapa del 2012. ¿Qué ha pasado que no se ha podido volver ahí? ¿Por qué no se vuelve ahí? Yo creo que el costo político que le representó al presidente en ese momento, eso... ¿Y hubo costo político? Sí, hubo un costo político de corto, por lo menos Pero de al corto contrario, el presidente salió, arrancó y salió y tuvo varios años con unas tasas de aceptación muy altas. Lo conversamos en un programa anterior y el presidente se había quejado de cómo le había afectado su popularidad en ese momento. Y aparentemente él empeñó su palabra de que no iba a haber reforma tributaria. Pero no solo se trata de una reforma tributaria, se trata también de una reforma del gasto público. Sí, claro, yo creo que está, de la nómina pública. Entonces yo creo que está atrapado y ahora con la cuestión de la corrupción, la impunidad, mucho más. Si estaba atrapado por un sector privado renuente a sentarse a dialogar sobre mayor contribución. Y con un sector público y con un sector que político, reclama servicio público, contener la corrupción pero además reclama servicio público. Y el dispendio. Pero además reclama mayor gasto en salud, en educación, que reclama que no se le ponga mayores impuestos a la canasta básica, pero además con un partido político metido en el Estado. Entonces eso le da una rigidez y una al gasto planeando. público. Como Entonces, un partido político, y los partidos no están siempre metidos en el Estado, Pavel. estoy hablando de la militancia del partido, Ah, empleada en el empleada, Estado. sí, sí. Eso le da... Y además, La militancia del partido no de solo los la militancia, aliados. yo diría que... Porque ahora ayer anda circulando ya una nómina. Yo no he podido de la todavía Cancillería. verificarla, pero ya hay en el internet una nómina del nuevo canciller de la República que ya tiene su nómina aparte también. Bueno, cuando hablo, no solo hablo de ese asesores tipo y empleados. de prácticas clientelares Sí, eso en es. general, que de reparto. que no solo comprometen la nómina, sino también otros gastos del Estado. Entonces tú estás hablando de un compromiso político que se mantiene a través del gasto público y que no se deciden a cortar ahí para poder facilitar fondos para salud, educación. Un empresariado, o una cúpula empresarial, debo decir, una cúpula empresarial cerrada en banda, con las exenciones y con con los impuestos en general. Y una ciudadanía reclamando menos corrupción, menos impunidad y servicios básicos. Entonces, y el gobierno afectado en su credibilidad, en su legitimidad por los escándalos de corrupción. Entonces tú tienes un gobierno que no tiene la fuerza para llevar liderazgo a un diálogo de este Pero tipo, además, por su práctica política. Es decir, fue la propia práctica política lo que está condenando económicamente al país a esta situación de crecimiento de la deuda, de déficit sostenido, que amenaza. No estamos en una crisis, no se trata de una situación que va a explotar, pero que nos acercamos rápidamente a una situación de crisis que hay que atender y el gobierno está aparentemente desarmado. Insostenibilidad a mediano plazo. Pero ya finalmente, tú eres de los que prevé plantea una serie de soluciones que no se dan. Pero la política lo arropa todo. Ya se siente que está incrementándose la actividad política con miras al 2020, tanto en el partido gobierno como en el principal partido de oposición. Porque el Estado sigue siendo la principal maquinaria que alimenta la actividad política. Y mientras eso suceda, entonces... o sea, por eso tampoco hay ley de partido ni ley del régimen electoral. Porque todo este tipo de habría cosas... que contener... Correcto. Lo que yo digo, abaratar el costo de la política. Bueno,
por ahí va la cosa. El artículo mío Yo creo que ese es uno de los elementos más importantes. Así como decir, aquí hablamos de abaratar pero el además, costo de la vida, yo digo que lo que primero que hay que abaratar aquí ahora es el costo de la política. Y eso no solo sucede en la República Dominicana, debo decir. O sea, ha sido un fenómeno que está pasando Bueno, en lo otros vemos en países. Venezuela claramente. Pero aquí ha sido un fenómeno muy intenso en un contexto donde Y probablemente vemos en Brasil el Estado tiene ha tenido históricamente mucho más margen de maniobra. Los partidos políticos en el Estado han tenido mucho más margen de maniobra que en otros países. Y ahora pero ahora yo pienso que eso no va a ser igual. Bueno, hay que agradecerle muchísimo a Pavel Lisa Contreras su compañía de esta mañana. Y antes de despedir esta misión, deplorar la muerte ayer de Juani Uribe, una destacada ciudadana que fue durante muchos años secretaria personal de José Francisco Peña Gómez. Y Juani Uribe murió temprano, se había deteriorado su salud. La vi en la Marcha Verde no hace mucho tiempo y estaba un poquito deteriorada. Pero falleció ayer, está siendo velada en la funeraria Blandino y va a ser sepultada esta tarde. De manera que nos asociamos a la pena de la familia Uribe, de Juani, a su hermana, a todos sus familiares. Sí. Va a ser enterrada en el cementerio Cristo Redentor para aquellos que quieran. Sí, era una persona muy suave, muy agradable, una servidora, muy eficiente cada vez que había que comunicarse con el doctor Peña Gómez. Juani Uribe hacía todas las diligencias y fue una leal servidora de ese líder político dominicano, de manera que descanse en paz esa amiga Juani Uribe. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes también por la compañía de este martes. Nos vemos mañana a partir de las 6 aquí, en 1+1, principio y fin de la comunicación.